Marcos Pineda en Entérese. Mire, hoy José Luis Liñán, académico e investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Cuernavaca, en su participación habitual, va a comentar al respecto del mundo digital, si estamos preparados en México, contamos con la infraestructura, lo que se requiere para poder aprovechar las ventajas en esta nueva sociedad global. Y mire, me parece un tema tan interesante e importante, pues debido a que quienes hemos tenido la fortuna no solamente de viajar, sino de vivir por temporadas más o menos largas en otros países del extranjero, hemos notado pues las diferencias, ¿no? O sea, una cosa es pasar, tener el viaje, pues, estar unos días, conocer monumentos, no sé, lugares históricos, en fin, y otra, el día a día, ¿no? Lo que significa la vida cotidiana, económica, social y demás en otros países del mundo. Bueno, tema por demás interesante, José Luis, qué gusto en saludarte. Adelante, amigo, adelante, por favor. Buenas tardes, Marcos, por supuesto a ti y a toda tu audiencia. Como bien lo dices, hoy que vivimos en un mundo muy cambiante, totalmente globalizado, yo le agrego hiperconectado, nos estamos dando cuenta que pues los avances tecnológicos siguen para bien y si los aprovechas, pues harás tus actividades de una manera más eficiente. Sin embargo, cuando está todo interrelacionado, pues empiezan a hablar algunos conceptos que no necesariamente significan lo mismo, a lo mejor aquí en Europa, o en Norteamérica o en América Latina. Resulta que pues tenemos que estar hablando de democracia, de república, de derechos humanos, hablamos de inteligencia artificial y hoy en día está muy en boga, hablamos de derechos digitales. Y esto sucede con los derechos fundamentales de cada país y cada región. Quiero hablar un poquito más en materia de inteligencia artificial. Europa ya ha adoptado un primer tratado internacional jurídicamente vinculante para todos los países que está destinado a garantizar el respeto de los derechos humanos, del Estado de Derecho y de las normas jurídicas democráticas para el uso de la inteligencia artificial. Porque aunque no nos demos cuenta, ya hay mucho software en el cual interactuamos y está atrás de ello programas de inteligencia artificial. Y hay que entender que los sistemas de aprendizaje de cada inteligencia artificial aprenden de procesos de entrenamientos globales y regionales. Entonces, cuando uno busca algún concepto tipo democracia, Estado de Derecho, y te contesta ChatGPT, ¿qué te va a contestar? Pues del conjunto de información que tiene de los usuarios, no necesariamente de América Latina y de México, sino de Norteamérica, Europa o China. Entonces, en ese sentido, las respuestas pueden ser confusas y hasta pueden tener efectos en el uso para la seguridad nacional, para la seguridad pública, para la competencia económica. No es lo mismo la competencia económica en América Latina que en Norteamérica y que en China, más cuando están encontrados. Y cuando hablamos de política pública, pues más. Y yo quiero resaltar que hace unos días, una semana, hubo un convenio en Europa, es un convenio marco sobre la inteligencia artificial, que ellos en Europa van a la delantera. Es el primer tratado mundial de este tipo que garantizará que la inteligencia artificial respete los derechos de las personas. Fíjate qué interesante, ¿no? Ellos ya están preocupados por normar y que por encima de todos estos avances tecnológicos están el respeto a los derechos de las personas. Por supuesto que es una respuesta a la necesidad de normas jurídicas internacionales y que está respaldado al menos por los estados, en este caso de Europa. El reto que tenemos es, ¿será que otros países de otros continentes lo harán? Porque ya sabemos que uno diría, pues pareciera ser que comparte los mismos valores para aprovechar los beneficios de la inteligencia artificial y en todo caso mitigar sus riesgos. Entonces, se pretende al menos en Europa que con este nuevo tratado se garantice un uso responsable de la inteligencia artificial que respete esos derechos humanos, que respete el Estado de Derecho y la democracia. El gran tema es que pues sabemos que en cada país pues, esos conceptos cambian. Yo no me imagino si le preguntamos aquí en América Latina o en Iberoamérica la diferencia entre
democracia, libertad de expresión o acceso a la información pública. Si le pregunta a usted, por ejemplo, a Pedro Sánchez de España, a Milei de Argentina o a López Obrador de México, imagínate el conflicto. Ahora quiero últimamente ver lo de Boric en Chile. En ese sentido, tenemos que voltear a lo que está pasando en Europa, mínimo, para poder establecer un marco inicial en América Latina, pues que asegure estos preceptos para todos los ciudadanos. Sin embargo, pues es preocupante porque también, por otro lado, están las fuerzas del mercado. Está por un lado la protección de las personas en la parte, yo le llamo política izquierda social, pero por otro lado está la guerra que existe entre Estados Unidos y China, porque ellos no necesariamente se dirigen por estos preceptos para las personas, sino ellos están hacia vender más. Es perfecto que siguen innovando, pero finalmente ellos están luchando contra esas regulaciones. Entonces veo fuerzas encontradas, por un lado la protección de esos derechos y por otro lado las fuerzas del mercado. Entonces el gran tema es que en América Latina tenemos que analizar lo que está pasando y empezar a promover ese tipo de reuniones y acuerdos mínimo que en el mercado nuestro, América Latina, nos podamos defender del embate que puede existir de otras fuerzas, tanto comerciales como de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, este planteamiento que hago es, tenemos que pensar ahora que llega un nuevo sexenio, cuál debería ser ese marco de esas políticas digitales, pero sobre todo tener en cuenta que lo más valioso son las libertades fundamentales de la persona y del Estado de Derecho. Esa es mi aportación, mi estimado. Muchas gracias, que pases una excelente tarde de mitad de semana.